Gloria a Dios. Hoy nos toca el capítulo número 23. 23 del libro de Deuteronomio. Capítulo 23 del libro de Deuteronomio. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene por título Los excluidos de la congregación. Está hablando, cuando habla de los excluidos, de las personas que no podrán entrar en su santuario. Dice, versículo 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Cuando allí está hablando de que no entrará bastardo, está hablando que no podrá entrar en la congregación de Jehová o en el santuario a ningún hijo ilegítimo, ni a sus descendientes hasta la 10ª generación. 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Vamos aquí a recordar que cuando dice que no entrará amonita, recuerde que los amonitas son los descendientes de Amón. Entonces, ¿quién fue Amón? Recuerden el caso de la hija menor de Lot, la cual tuvo a Benjamín, el cual es el padre de los amonitas. Recuerde que cuando Dios los sacó de Sodoma y Gomorra, recuerde que la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Entonces quedó Lot con sus hijas. Y las hijas inventaron tal barbarie y que para que no se quedaran sin descendencia. Entonces le dieron a tomar para que el papá se embriagara y primero estuvo la mayor con él y después tuvo la menor. Entonces la mayor tuvo a Moab. Por eso aquí dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación. Entonces primero la mayor se acostó con el padre y de allí nació Moab, el cual es el padre de los moabitas. Y después al siguiente día, embriagando al padre todavía, la menor se acostó con el padre y tuvo allí a Benjamín, el cual es el padre de los amonitas. Entonces, porque aquí dice Dios de que no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de los santos. Entonces, aquí vemos los acontecimientos de que a pesar de que son, vamos a decir, prácticamente familia, porque Lot era el sobrino de Abraham, eran prácticamente familia. Estos de los dos hijos, de las dos hijas de Lot, fueron pueblos paganos que adoraban a otros dioses. Entonces, por ejemplo, en los moabitas, su reino se encontraba al sur del Amón, su principal dios era Quemos. Y también adoraban a Baal Peor, dios de la fertilidad. Y se dice que ellos inducían a los hebreos, a los israelitas, a unirse a sus sacrificios y cultos. Entonces, por eso vemos que Dios, Jehová de los ejércitos, pues habló eso. Dijo eso, que no entrarán los amonitas ni los moabitas en la congregación de Jehová.
prácticamente porque eran pueblos paganos, porque adoraban a otros dioses. Ellos no adoraron a Jehová de los ejércitos, a Dios, sino que ellos adoraron a otros dioses. Por eso es que se les prohibió. Y aquí en la parte 2, cuando dice, como les expliqué, que no entraran bastardos, está queriendo decir de los hijos, o sea, aquellas personas que tuvieron relación, los israelitas, con extranjeras y tuvieron hijos. Cuando se habla de extranjeras aquí en la Biblia, se está hablando de mujeres paganas de otros pueblos. Como ustedes bien saben, el Jehová de los ejércitos, Dios siempre le exigía a ellos que cuando se casaran tenían que ser del mismo pueblo de Dios. Como hoy en día también nos exige a nosotros Dios lo mismo. La Biblia nos habla de que no nos unamos en yugo desigual. ¿Por qué? Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces una persona cristiana, un hombre cristiano, se casa con una mujer cristiana o hombre cristiano, viceversa, del mismo pueblo, que tengan las mismas creencias. Como dice, que no te unáis en yugo desigual. Por eso es que no podemos buscar un yugo desigual. La luz con las tinieblas no se puede unir. La luz con la luz. Entonces Dios lo establece en la palabra. Entonces aquí, cuando, como hoy en día igualito, había israelitas que se juntaban con mujeres paganas. Establecían una familia, tenían relación, establecían una familia y tenían sus hijos que delante de Jehová no eran aceptados delante de él, sino que se les llamaba bastardos, porque no eran del mismo pueblo. Ajá, entonces aquí el 13, ya vimos los amonitas y los moabitas, eran los hijos de Lot, que se inclinaron a servir dioses ajenos. Y toda esa generación, ese pueblo fue pagano. Entonces dice el 4, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, fíjense, de Petor en Mesopotamia para maldecirte. Ellos eran de pueblo pagano. Como dice, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, no se les apoyó, fíjense, ellos no apoyaron con alimento al pueblo de Israel cuando venían de camino, cuando ellos salieron de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam. Balaam era un profeta. Y ellos lo alquilaron, como dice aquí, y porque alquilaron contra ti a Balaam. ¿Para qué? Hijo de Beor, para que los maldijese. Pero no fue así, o sea, no, a la final, aunque fue alquilado, ¿verdad? Ellos alquilaron a ese profeta para que maldijera al pueblo de Israel. No se logró, porque Dios no iba jamás ni nunca iba a permitir eso, sino que más bien tuvo que bendecirlo, declarar bendición sobre el pueblo de Israel. Declararon bendición, porque Dios lo estableció así y Dios no permitió que, por eso que se dice que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. El pueblo de Israel estaba bendecido por Dios, era escogido por Dios. Entonces nadie podía maldecirlo. Y cuando Balaam se acercaba, lo que salía era bendición de su boca, porque Dios no se lo permitía, sino que él tenía que hacer lo que en ese momento Dios le estaba guiando a hacer. Versículo 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Fíjense, hermoso. Aquí vemos el cuidado y la protección de Dios. Cuando Dios está con uno, cuando Dios está con ese hijo o hija de Dios, mire, Dios no va a permitir el mal. Y si alguien quiere mal para esa persona, ese mal lo convierte Dios en bendición, como hizo aquí con el pueblo de Israel. Mas no quiso Jehová, tu Dios, oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba, por amor.
Dios amaba al pueblo de Israel, Dios cuidaba al pueblo de Israel, Dios estaba allí con él. Y aunque cualquiera que se quisiera levantar en contra de él, como contrataron allí a ese profeta Balaam para maldecir al pueblo, Dios no lo permitió. Esa maldición que supuestamente querían declarar sobre él se convirtió en bendición porque él solamente podía hablar lo que Dios en ese momento le daba que hablase. Y era bendición. Y así mismo pasa con nosotros. Mire, cuando nosotros somos obedientes a Dios, le servimos a Dios, vivimos la palabra, hacemos lo que el Señor nos manda hacer que hagamos. Cuando nosotros somos cristianos de verdad, verdaderos, nos pasa así como le pasó hacia el pueblo de Israel. No importa quién se quiera levantar en contra nuestra. No importa quién esté hablando mal de nosotros. No importa qué situación se presente. Cuando uno está en obediencia a Dios, Dios se levanta a pelear en contra de aquellos que se levanten en contra nuestra y pelea a favor de nosotros y nos da la victoria. No importa la situación que se presente, puerta cerrada, Dios es quien abre esa puerta, el Señor abre esa puerta. No importa lo que esté sucediendo, Dios siempre mete su mano y obra a nuestro favor. ¿Por qué? Por amor a nosotros, porque nos ama. Porque nosotros le somos fieles, porque le somos obedientes. Porque estamos allí con Él. No importa lo que pasemos, no importa lo que vivamos. Dice la Biblia que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y el Señor no va a dejar desamparados a sus hijos. Jamás. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que cada día su misericordia nos alcanza. Se derrama sobre nosotros. Amén. 6. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Fíjense, aunque eran pueblos paganos, el Señor manda no aborrecerlos. Igualmente, hoy en día es lo mismo. Es lo mismo. Dios nos manda amar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Aunque no compartimos lo que ellos viven, de repente son idólatras, nosotros no adoramos dioses, otros dioses, solamente a nuestro Padre, a nuestro Dios, el Todopoderoso. Aunque ellos hacen las cosas del mundo, nosotros no hacemos lo que ellos hacen, pero sí les amamos. Porque la palabra del Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces el Señor aún nos manda amar a nuestros enemigos. Aún a nuestros enemigos nosotros tenemos que amarlos. ¿Y de qué manera vamos a expresar ese amor? Orando por ellos, intercediendo por ellos, para que se conviertan, para que lleguen a los pies de Cristo, para que el Señor pueda salvar sus almas, así como Él salvó la de nosotros. Pero no es de Dios el que aborrezcamos a nuestros prójimos. No es de Dios que aborrezcamos a nuestros vecinos. No es de Dios que aborrezcamos allá que Él trabaja con nosotros. No es de Dios. No podemos aborrecer ni a un hermano en Cristo, pero tampoco al que no es de Cristo. Porque es digno de misericordia. Más bien nos toca es orar por ellos. Orar para que la salvación llegue a su vida y para que haya un arrepentimiento en ellos. Pero así como Dios le mandaba a ellos que no aborrecieran a los edomitas, porque son tus hermanos. ¿Por qué son sus hermanos? Porque eran los hijos de Lot. Y Lot era el sobrino de Abraham. Eran familias, vamos a decir. Y dice, tampoco es que no aborrecieras al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los egipcios eran paganos. Pero el punto es que nosotros no tenemos que aborrecer a nadie. Porque eso está mal, es pecado, aborrecer. Más bien, tenemos que orar e interceder a favor de ellos para que la misericordia de Dios les llegue, la salvación les llegue. Y Dios puede obrar en su vida y su vida puedan cambiar. Tenemos que mostrar el amor
Dice que tratar a los demás, amar al prójimo como a uno mismo. 8. Los hijos que nacieron de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. 9. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche, se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Aquí recuerden, vamos aquí a detenernos un momentito. Aquí habla las leyes sanitarias. Recuerden que en los tiempos bíblicos, en la ley de Moisés, pues que Dios estableció leyes. Dios le daba las leyes allí a Moisés y Moisés las iba diciendo al pueblo. Entonces, ellos tenían aquí sus costumbres, sus leyes. Entonces, aquí él les mandaba, ¿verdad? Que cuando salieran a la campaña, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala, o sea, de cualquier cosa que pudiera contaminarlos a ellos. Dice que si una persona, como se le llaman ellos, ceremonialmente impuro, si algún hombre que quedare ceremonialmente impuro debido a una emisión nocturna, cualquier cosa que sucedía allí, que debería de alejarse del campamento y quedarse allí el resto del día. Entonces al atardecer tendría que bañarse y podrá volver al campamento al ponerse el sol. O sea que ya cuando ellos se bañaban, que se echaban el agua, ya se purificaban. Ese era como un rito de las leyes de antes. Entonces después, en el 12, tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego a volverte, cubrirás tu excremento. Fíjense, ellos hacían sus necesidades y tenían que cubrir su excremento, no podían dejarlo allí al aire libre. Fíjense todas esas cosas, todas esas costumbres y todas esas leyes que ellos tenían que cumplir. Eso era por leyes sanitarias. Dice, porque Jehová tu Dios, 14, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. Wow, miren esto. Para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Fíjense. Ellos tenían que mantener allí el campamento de ellos, cumplir con todas estas leyes para mantener el campamento en santidad. Aún para hacer sus necesidades, abrían allí un hoyo y después tenían que cubrirlo, taparlo. No podían dejar eso allí al aire libre, que se vea ni nada, porque era inmundo. Era algo como que sucio, algo inmundo. Wow. Seguimos. Ahora vienen las leyes, dicen leyes humanitarias. No entregarás a su señor, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Fíjense, como el Señor está diciendo,
el hecho de ser humanitario. Por eso que el Señor nos manda a nosotros a obrar en amor, a obrar en misericordia. Dios nos llama a nosotros a ser misericordiosos con nuestro prójimo, misericordiosos con nuestros hermanos, a obrar en bondad. No entregarás a su Señor el siervo que huyere de ti. Fíjense, no lo devuelvan, no lo entreguen, más bien ayúdenlo. Tiéndanle la mano, aliméntenlo, y todavía le dice, morará contigo, o sea que se quede contigo. En el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. O sea, no se aprovechen de él. No se aprovechen de él. 17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Aquí nos está diciendo el Señor, que Dios le estaba diciendo allí cuando estaba dando estas leyes, que ningún israelita, fuese hombre o mujer, que ninguno se debía dedicar a la prostitución, porque en esos tiempos bíblicos había un templo de dioses paganos y allí se prostituían en esos templos paganos que adoraban otros dioses. Entonces Dios estaba dejando claro que ningún israelita, ni hombre ni mujer, podía hacer tal aberración, no podían hacer eso. Jamás ni nunca se debían de prostituir en esos templos paganos. 18. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Aquí hay algo, fíjense. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Voto es promesa. O sea que la persona de repente hizo una promesa a Dios. Entonces, él iba a traer la paga a Dios, al santuario, por esa promesa, pero ese dinero viene contaminado. Que no se podía hacer la paga por una ramera ni por un perro, porque dice que era abominación. Es abominación a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. O sea que se le estaba pidiendo, él les estaba diciendo allí que para cumplir con un juramento, que es un voto, que no debían llevar a la casa de Jehová su Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido. Pues ambos son detestables delante del Señor. Y aquí nos damos cuenta, fíjense lo importante de la procedencia. Y de eso mismo también tenemos que cuidarnos nosotros, de la procedencia de las cosas. Aquí dice que eso es abominación a Jehová. Nosotros también tenemos que tener cuidado de la procedencia del dinero que nosotros recibimos. Porque fíjense, ahí hay conexión, o sea, Dios conoce y sabe todas las cosas. Porque dice aquí que es abominación el dinero que procede de ramera o de un perro. 19. O sea, si es un dinero mal habido, tenemos que tener cuidado de recibir eso en nuestras vidas. Dinero mal habido. Que sea de robo, que sea adquirido de mala manera. Y que nosotros después vamos a dar una ofrenda a la iglesia
a llevar un diezmo y eso fue de un dinero que uno sabe que vino de mala vida. Fíjense, eso es delicado. 20. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Fíjense. O sea que el Señor le estaba mandando allí diciendo que una persona allí del pueblo de Israel, israelita, podría cobrar interés a los extranjeros. Cuando se habla, el extranjero es el que no es del pueblo judío, sino de otras tierras. Que podría cobrar interés a los extranjeros, pero no le cobrarás interés a los israelitas. Para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra. Y aquí en este punto también tenemos que tener cuidado porque en el pueblo de Dios se ven personas todavía prestando dinero con intereses a sus propios hermanos de la iglesia. Más si uno sabe que el hermano no tiene o de repente está pasando una situación terrible, terrible. Para ayudarlo se le puede prestar, pero sin interés, porque es nuestro hermano, nuestro prójimo. 21. Cuando hagas un voto al Señor, la promesa, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en tus tiempos. Aquí en esta parte de hacer votos, promesas, la palabra también nos dice, ¿verdad?, que es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué? Porque es pecado. Entonces debemos nosotros acostumbrarnos de que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, y que no prometamos nada. Porque si llega a pasar algo, somos humanos, entonces no cumplimos, eso trae problemas. Aparte que pecado trae problemas. Aquí está hablando específicamente de Dios, cuando haces promesas a Dios. Entonces uno tiene que ponerse a cuenta con Él y pedirle perdón por la promesa que no cumplió, porque eso está allí en pecado. Si no se confiesa, eso queda allí como pecado, porque prometió la persona algo y no lo cumplió. Entonces tiene que pedirle perdón por no haber cumplido. Entonces para eso mejor no es prometer, no prometer. Pedirle a Dios que nos ayude. Señor, yo quiero hacer esto, tengo en mi corazón el deseo de aquello, de hacer esto, pero ayúdame. Ayúdame que yo lo pueda hacer, que yo lo pueda cumplir. Es para bendecirte, es para exaltar tu nombre. Pero no seamos ligeresos con nuestra boca. No seamos ligeresos en prometer. Porque así también pasa cuando se le hacen promesas a los hijos. Sí, 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 vamos, que no sé qué más. Pasa cualquier situación y no se pudo ir. Y después, papi, pero tú me lo prometiste, mami, y eso trae problemas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de expresarlo? Ok, vamos a planificar esto, pero vamos a orar y si el Señor lo permite, bueno, vamos a ir o vamos a comprar esto si el Señor lo permite. Porque de repente usted tenga en el corazón que sí, de verdad hacerlo, comprarlo, pero pasa una situación y usted no lo puede hacer. Entonces eso trae problemas. Entonces es preferible siempre decirnos si Dios lo permite, vamos, y si no lo permite, bueno, también. Y así. Pero aquí se refiere específicamente a Dios, a las promesas que uno le hace a Dios. Entonces hay que tener cuidado con esas promesas, porque si uno se pone a prometer cosas a Dios y uno no lo cumple, eso es pecado. Entonces es preferible no estar prometiendo cosas. Dice 22. Más cuando te abstengas de prometer, fíjense
no habrá en ti pecado. Fíjense, ¿no? Más cuando te abstengas de prometer, o sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que no prometamos, que no prometamos. Entonces dice aquí, más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Claro, porque si no prometió nada, no hay pecado. Pero si promete y no cumple, ahí está el pecado. Entonces es preferible no prometer. Tenemos que aprender eso. 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Por eso que hay que tener cuidado con las palabras que salgan de nuestras bocas. El que habla mucho, en problemas se mete. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste de tu boca. Ahí vemos un ejemplo de Ana. Ana que no podía tener hijos. Ana no podía tener hijos. Y cuando estaba allá, arrodillada ya, que pensaron hasta que estaba ya embriagada, que le salió el sacerdote y el Señor le concedió ese deseo. Pero que le prometió ya él, que ese niño lo iba a entregar a él y le iba a servir toda su vida. Y Ana, ¿qué pasó? Cumplió. Ella se fue de allí, dio a luz y fue a llevar su muchacho después de destetarlo allá, a la casa del Señor. Y fue a entregar su hijo allá y cumplió su voto, su promesa. En los tiempos bíblicos, mire, eso era delicado. Hacer un voto, una promesa, eso era, había que cumplirlo, eso era delicado. No como hoy. Hoy en día yo he escuchado mucha gente que hace promesas y hace doce, son ligerezos con su boca y no cumplen nada y se la pasa así, yo voy a hacer eso, Señor, yo voy a hacer aquello. Y al final no cumplen nada. Y lo hacen así como si fuera cualquier cosa. Y están pecando. Es preferible que no hable, no diga, no prometa nada, hágalo. Y lo va a hacer, pero no se ponga a estar prometiendo ni hablando nada. Para que no quede en pecado, no peque. Pero si por algún motivo pecó, no cumplió, pida perdón a Dios y póngase a cuenta con Dios. 24. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tus manos, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Fíjense que esto se hacía como ley, había esa ley en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Moisés. Pero no haga eso hoy en día, porque ya eso no se hace hoy en día. Ellos también tenían como ley en los tiempos bíblicos de que había que dejarse algo cuando ellos cosechaban y eso, ellos tenían que dejar en las esquinas, tenían que dejar algo para las personas que eran pobres. Ellos podían entrar en el campo, en la tierra y recoger lo que quedaba. Eso era una manera de ayudar al pobre, al necesitado. Eso era una ley en los tiempos bíblicos. Y fíjense, aquí dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, de tu hermano, ¿no? De tu hermano. O sea, que era cristiano, entre el pueblo de otro israelita. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte. O sea, que puedes ir arrancando, come y agarrar una, pero no podrás llevarte un cestón y llenar el cestón y llevártelo, no. Igualito, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoja, o sea, para llevarte el bojote, no. Pero hoy en día no se puede hacer eso porque ya hoy en día se respeta los terrenos, los campos de las personas. Hoy en día habría que pedir permiso y uno no puede invadir territorio ajeno porque pueden ir hasta preso. O sea, fíjense que eso era
Las leyes de allí, en los tiempos bíblicos, eso eran las leyes de ellos, pero ya nosotros aquí hoy actualmente hay otras leyes. No podemos hacer eso porque nos pueden meter hasta preso por invadir un terreno ajeno, campo ajeno. Entonces vemos que ya todas las cosas han cambiado. Y bueno, y lo importante que sabemos nosotros es que hemos aprendido que el Señor es bueno, para siempre su misericordia y que el Señor está con nosotros. Que si nosotros somos fieles y obedientes a Él siempre nos va a resguardar, Él siempre nos va a proteger. Y así como estuvo con el pueblo de Israel que estuvimos leyendo, también va a estar con nosotros. Él no nos va a abandonar jamás. La Biblia dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante y que ningún arma forjada en contra nuestra prospera. Y Dios condena toda lengua que se levanta en contra nuestra justicia. Y así como quisieron una vez contratar a ese profeta para que maldijese al pueblo de Israel y Dios no lo permitió, hubo que declarar palabras de bendición. Así mismo va a ser este Dios con nosotros cuando se levanten nuestros enemigos. Cuando cualquiera que quiera venir a hacernos daño, a hacernos mal, Dios también nos va a defender a nosotros y no va a permitir que nadie venga a maldecir lo que Él ha bendecido. Y nosotros somos benditos de Jehová. Nuestro Padre está con nosotros, nuestro Dios está con nosotros y estamos en sus manos. Y nada ni nadie nos arrebata de sus manos, dice su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que produzca fruto en cada uno de nuestros corazones, a ciento por uno, Señor. Sellamos esta tu palabra, Dios, nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.